Te damos alabanza, Jesús. Digno es el Cordero. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué bueno, me da gusto verlos de nuevo y saber que Dios nos permite estar aquí reunidos para poder glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pues hoy tenemos un tema especial, como todos. Así es la palabra de Dios, especial, ¿verdad? Y este tema lleva por título: puestos los ojos en Jesús para correr la carrera. Puestos los ojos en Jesús para correr la carrera. Por favor, acompáñenme a sus Biblias a la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Dice así la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra ¿de quién? Del trono de Dios. Amados hermanos, esta tarde yo quiero comentarles que hoy estamos aquí no solo para realizar una ceremonia de clausura nada más, sino para celebrar algo muy importante: celebrar a Dios. Para eso nos hemos reunido, para celebrarlo a Él, porque es Dios quien nos llamó. ¿Cuántos pueden decir que así sea? Él nos llamó. ¿Para qué nos llamó? Para ser formados a la imagen del carácter ¿de quién? De Jesucristo. A ver, pregúntale al que está a tu lado, dile: oye hermana, ¿tú ves que en mí se está formando la imagen de Jesús? Dime la verdad, ¿sí o no? Sí, dice que sí. La hermana dice: a ver, ¿qué te dice a ti el hermano, la hermana? A ver, ¿sí se ve en ti? A ver, dile: déjame verte bien. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que ser realistas, ¿no? ¿Se está formando? ¿No? Claro que se está formando. Él nos llamó, ¿sí? Y quiero decirte que no nada más nos llamó para formarnos a la imagen del carácter de Jesucristo. También Él nos está sosteniendo hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta el día de hoy estamos sostenidos por Él. Y también nos está capacitando. A muchos de ustedes ya los está capacitando. Unos ya están en el discipulado básico, otros ya están en el instituto bíblico. El Señor está obrando en sus vidas, amados hermanos. Quiero que comprendan que Dios, Él está trabajando con nosotros. Por eso, en este día, no solo el resultado de estar aquí reunidos para poder llevar a cabo esta ceremonia de graduación es así de sencillo, sino que es el resultado de los hermanos que han dedicado horas al estudio, se han desvelado también en algunos momentos, han tenido noches de oración. El Señor los ha inquietado, ¿verdad? Cuando estás estudiando, el Señor te inquieta y recibes la enseñanza, termina la enseñanza y tú dices: no, ya me voy a dormir. ¿Cuál a dormir? El Señor te lleva a orar. Así es Dios. Yo recuerdo que cuando estaba en el instituto bíblico también llegábamos mi esposa Pati y yo, desde la alcaldía de Milpalta hasta el centro de Coyoacán. Eran 2 horas de camino y 2 horas de regreso, y en transporte público. Ya llegábamos a las 12 de la noche a nuestra casa durante toda la semana. No teníamos enseñanza así como la tienen ustedes. Nosotros teníamos que ir a hacerlo presencial, y pagábamos el instituto bíblico, hermanos. Pues hoy no, hoy se les da la bendición de parte de Dios de que les llegue el instituto a sus casas y no se les cobra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta cómo el Señor es bueno? Entonces hay que aprovechar todo eso. Y cuando terminábamos, llegábamos del instituto bíblico y decíamos: no, ahorita llegamos, cenamos y nos dormimos. ¿Cuál? Llegábamos a veces a orar, porque traíamos la enseñanza todavía aquí en la mente y en nuestro corazón. Y el Señor nos traía a la memoria a las personas y empezábamos a orar, a clamar al Señor: Señor, ten misericordia de mis compañeros alumnos en el instituto bíblico, de mis profesores, de mis compañeros en la escuela, de mi familia, dependiendo la enseñanza. Eso es lo que provoca en nosotros el estarnos llenando de la palabra, hermanos. ¿Sí? Entonces, este día no es solo el resultado de horas de estudio, hermanos, sino el fruto de noches de oración, de desvelos, de lágrimas. A veces llorabas porque decías: Señor, viene el examen y no puedo, ayúdame.
Hay quienes les cuesta trabajo hacer un examen y lloran y claman al Señor y ven la mano poderosa de Dios ayudándonos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y entonces, ¿qué más? Pues algunos renunciaron a sus deseos personales, algunos se sacrificaron en el estudio para sus exámenes, y aún en momentos en los que pensaron rendirse, hay quienes decían, no, ya no quiero nada, ¿no? Como apenas una hermanita, ¿no? Está estudiando en el Instituto Bíblico en línea en Guadalajara, ya estaba allí, ya la veía, decía, esta hermanita ya se rindió, ¿no? Y yo oraba y le decía, Señor, ayúdala, ¿no? Y como también en Guadalajara ya terminó el Instituto Bíblico, entonces esa hermanita agarró y dice, no me voy a rendir, y se puso a hacer sus clases y a ponerse al corriente y entregó sus clases. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Pueden darle un aplauso al Señor por la obra que Él está haciendo? Yo me quedé sorprendido y dije, wow, Señor, todo lo que haces, ¿no? A algunos se nos facilita el estudio, a otros no. A mí me encanta estar estudiando y metido con el Señor, me gusta, me llama mucho la atención, y se me facilita mi tiempo de estudio con Dios. Pero a otros les cuesta mucho trabajo, no tienen la disciplina. Y no es que no puedan, simplemente es una decisión, yo sí quiero. Y así es, hermano, tú hoy puedes tomar la decisión de decir, yo sí quiero estudiar, yo sí quiero prepararme para el Señor, para que me use. Entonces, estos hermanos que se van a graduar el día de hoy también, en algún momento pensaron rendirse, ¿o no, hermanos? Dijeron, no, ya estuve, ya tiro la toalla, ¿no? Ya no puedo con eso, ¿no? Pero aún ahí lo que los sostuvo fue el llamado de Dios que está en sus corazones. Eso es lo que los está sosteniendo, el llamado de Dios que está ahí en sus corazones. Saben que Dios los ha llamado a prepararse y a capacitarse, por eso se inscribieron al instituto y al discipulado básico. Y todos los que estamos aquí, quiero decirte algo, todos tenemos un llamado. ¿Cuántos pueden decir que así sea? Todos, hermanos, todos tenemos el llamado de Dios a prepararnos, a crecer, a madurar, a seguir adelante. Pero no todos quieren, no es que no puedan, no todos quieren. Y a lo mejor muchos comenzaron con ellos este año, pero no todos llegaron. Yo me pude dar cuenta que al paso de los trimestres que iban estudiando, yo le decía a la hermana, oye, ¿cuántos están? No, pues tantos. ¿Cuántos? Cuando empezó el instituto, pues empezaron tantos, y a medio año, ¿cuántos van? No, pues ya nada más estos quedan. ¿Cómo? Y así es, algunos comienzan, pero no todos llegan. Pero hoy, los hermanos que terminaron están aquí, escuchen bien, como testimonio vivo de la gracia de Dios que sostiene, que fortalece y que capacita. Pueden darle un aplauso al Señor. Eso hace la gracia de Dios. Pero esta graduación, quiero decirles, amados hermanos que se van a graduar, que no es la meta final, se los tengo que decir, ¿sí? Al contrario, es la línea de salida, como en una carrera atlética, ¿sí o no? Cuando te paras, te pones ahí en posición en sus marcas, listos, ahí estás en la línea de salida. Bueno, quiero decirles que están en la línea de salida. Ya les dieron las reglas de la preparación para correr, ¿sí? Cuando estaba yo en la universidad, en la Escuela de Educación Física, teníamos que llegar, teníamos la materia de atletismo, a las 7 de la mañana teníamos que estar en la pista, y en diciembre, y en la Ciudad de México hace frío, imagínate, los dedos de los pies están así. Estábamos ahí para calentar, llegábamos a las 7 de la mañana a empezar a calentar. Recuerdo claramente cómo nuestro profesor nos decía, aquí tienen que estar a las 7 de la mañana. Nos daba 10 minutos de tolerancia, 7:10 ya no entrabas a la clase. Y ahí estábamos, y nos preparaba con las reglas, pero llegó el momento en que se terminó el semestre, y entonces el maestro nos empezó a evaluar, dijo, a ver, aquí se va a ver lo que aprendieron. Prepárense, van a hacer carrera de velocidad, carrera de obstáculos, carrera con vallas. Y tú dices, espérate, profe, no, pues sí, tenías que haber aprendido todo eso. La posición de salida, el arranque, ¿no? Luego la posición de llegada también, ¿no? Y luego en la carrera de vallas también tenías que llegar a dar la carrera de 400 metros y pasarle la estafeta aquí al otro compañero. Y el profe nada más viendo a ver cómo, si jugábamos y corríamos conforme a las reglas. Así estaba el profe. Y evaluándonos, ¿no? Y ahí estaba el profe. A ver, Raúl Barragán, no, sí. No hizo bien la de vallas, tiró una valla. Pues quiero decirte que hoy ustedes que se están graduando están así, que están en la línea, ¿sí?, de salida.
no están en la meta final, están en la línea de salida. ¿Por qué? Porque Dios los preparó para ser instrumentos útiles en sus manos. Eso está haciendo el Señor. Son siervos del Señor, siervos guiados por la palabra y por el Espíritu Santo. Eso es lo que está haciendo el Señor con ustedes. Y para todos es la oportunidad. Quiero decírselos, hermanos, aquí todos somos iguales delante de Dios, nada más que se nos delega más responsabilidad a los que estamos entendiendo la voluntad de Dios y decimos, yo sí quiero, yo sí anhelo, yo sí deseo, yo quiero crecer, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es una decisión tuya. Tú decides hasta dónde llegar, no hay límites. Y yo he decidido hasta el día de hoy, ya pasaron 19 años, hermanos, de que el Señor me alcanzó en el Evangelio. Y yo he decidido seguir adelante para que se siga formando el carácter de Cristo en mí. ¿Tú qué vas a decidir? ¿Vas a seguir en la carrera? ¿Sí o no? Eso es lo que el Señor espera de ti. Ustedes son portadores de buenas nuevas de salvación en este mundo. Quiero decírseles claro. Ustedes portan esto. Están portando esto en sus vidas, en sus mentes. ¿Quién se sabe Juan 3:16? Todos, ¿sí o no? Todos los que estamos aquí no sabemos Juan 3:16, ¿sí o no? Sí. ¿Ya ves cómo eres portador de las buenas nuevas de salvación? Ahí lo traes en tu mente y en tu corazón. ¿Quién se sabe Jeremías 33:3? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Sí, hermanos, portamos el Evangelio. Cuando ves a una persona en necesidad, ¿qué vas a hacer? Clama a Dios, Señor, ayúdame, dame sabiduría para orar por ese hombre, por esa mujer, por mi familiar, por mi primo, mi hermano, mi tío. Señor, dame sabiduría. Tú me has dado el Evangelio. Y agarras y vas y pones las manos y oras. Y eres portador del Evangelio. Estás portando el Evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. Este mundo necesita buenas noticias. Este mundo va a pique sin Dios. Así va, como el Titanic, se va a hundir, se va poco a poco. ¿Sí o no? Lo estamos viendo. Platicábamos, fíjense, apenas platicábamos mi esposa y yo, y le decía, ¿sabes? Creo que me preguntaba ella, oye, ¿cómo es que en la vida cristiana se va creciendo y se va madurando? Le digo, te voy a decir algo, pon atención. Cuando una casa está bien estructurada, vienen lluvias, huracanes, vienen temblores, y si la casa está bien cimentada y estructurada, ¿qué pasa con la casa? No se cae. Entonces, ¿qué necesita un cristiano para no caerse? Una buena estructura, ¿qué? Bíblica. Para que no te debilites tan fácilmente. Necesitas una buena estructura. ¿Qué creen que lo que hace el Instituto Bíblico? Formarte una estructura de disciplina, ¿sí?, espiritual en tu vida. Eso es. Platicaba con una hermana hace ratito y me decía la hermana que ella no tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de que sus papás le dieran más estudios, pero más en cambio me platicó cómo Dios hizo el milagro en su vida y ella aprendió a leer. Dios la llevó a leer y ella entiende la palabra de Dios. Es algo bien, se dan cuenta cómo Dios se encarga de formar estructuras en nosotros, pero nosotros debemos de ser sensibles a que Él vaya formando la estructura. No debemos de resistir al Señor, no, al contrario. Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Forma tu estructura espiritual en mí para que mi vida no se caiga, no se detenga. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y precisamente por todo este motivo Dios nos da una palabra, ¿sí? Nos dirige a Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Este es un pasaje escrito para quienes están a punto de iniciar algo en el Señor. Como punto número 1 pone ahí la motivación para la carrera cristiana. La motivación para la carrera cristiana. Hebreos 12:1. Fíjate, el escritor de Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por dónde, hermanos? Por delante. Miren, el contexto inmediato habla de que el escritor de esta carta a los Hebreos, fíjense, continúa hablando en este texto
de los testigos de la fe que menciona en el capítulo 11. ¿Han leído el capítulo 11 de Hebreos? Ya ven cómo menciona ahí, es la galería de la fe. Es como si entraras a un salón, a un museo, y vieras ahí a Abraham, y luego a Isaac, y luego a Enoch, y luego así a todos los hombres de la fe. Ahí, sus cuadros, que corrieron la vida cristiana. Y en el capítulo 12 lo que está haciendo este escritor de Hebreos es hablar del testimonio de ellos. ¿Sí? Todavía en el verso 1. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito por el cual quiere seguir hablando? ¿Para qué? Para inspirar y evidenciar que sí se puede vivir por fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo a los romanos en el capítulo 1? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué dice? Por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la que. La hermana esta se lo sabe, ¿sí o no? Tú vas a vivir por la fe. Por eso dice, por tanto, es como si el escritor de Hebreos dijera, por lo tanto, a la luz de los testimonios de aquellos hombres y mujeres de fe que hablé en el capítulo 11, que son de hombres y mujeres del pasado, nosotros debemos correr de la misma manera que ellos corrieron. Ellos corrieron una vida de fe. Nosotros también debemos de correr una vida ¿de qué? De fe, ¿sí me explico? De confianza. ¿Qué es fe? Confianza. Confianza en lo que dice esto. Si tú confías en lo que dice esto y lo obedeces, tú estás corriendo una vida de fe. Por ejemplo, voy a ilustrarlo bien claro. Si mi esposa me ofende y yo la ofendo, ¿qué dice la palabra de Dios cuando nos ofendemos? ¿Que debemos de qué? Y si nos pedimos perdón, estamos obedeciendo esto y estamos corriendo una vida ¿de qué? De fe. Y estamos aplicando lo que dijo Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le den lugar a quién. Le cierras la puerta. Estás corriendo una vida de fe. Si te equivocas, si en este día o el día de ayer te equivocaste, fallaste, pero fuiste en la noche a arrepentirte, aplicaste primera de Juan 1:9, si confesaste tus pecados, tú sabes que eres fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, y lo aplicaste antes de ir a dormir, tú estás corriendo una vida de qué? Estás corriendo una vida de... Cuando tú pones tu confianza en esto y lo obedeces, ¿te vas a equivocar? Sí, pero no te quedes ahí, levántate pidiendo al Señor y sigue hacia adelante. El Señor no te está condenando, el Señor te está ayudando. Él ha venido para levantarte, para fortalecerte, para que cumplas sus planes y sus propósitos. Porque se lo dijo al pueblo de Israel: yo tengo planes de bien y no de mal, para darles lo que, ¿qué dice? Lo que es. A través del profeta Jeremías, en Jeremías 29. Ahí te vas a dar cuenta, planes de bien y no de mal, para darles al pueblo lo que espera. ¿Qué esperaba el pueblo? Paz, gozo, madurez. Entonces, nosotros debemos de correr de la misma manera que corrió Abraham. ¿Verdad que Abraham, dice cómo se le llamaba, el padre de qué? De la fe. Y luego también se le conoció como el amigo de quién. ¿Sabes por qué? Porque corrió conforme a las reglas de quién. Fue amigo de... ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Cuántos ya son amigos de Dios? A ver otra vez, ¿cuántos son amigos de Dios? ¿Sabes de cuándo te vuelves el amigo de Dios? Desde que tú decides arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús como tu Señor, y te vuelves amigo de Dios. Porque dijo Jesús, ya no los llamaré siervos, ¿sí?, sino amigos, si hacen lo que yo, ¿qué dice? ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? A ver, hermanos, ¿cuántos hacen la voluntad de Dios? Con firmeza, porque, ¿sabes? Estás aquí haciendo la voluntad de quién. ¿Qué nos manda el Señor? A no dejar de qué. Eres amigo de Dios. Dile al que está a tu lado, eres amiga de Dios, eres amigo de Dios, díselo, eres amigo de Dios. ¿Sí me explico? Somos amigos de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios aquí. Entonces, estamos corriendo como Abraham. Fue llamado amigo de Dios. Enoch, un hombre que caminó con Dios. ¿Cuántos están caminando con Dios?
Otra vez, ¿cuántos están caminando con Dios? Hermanos, tienen que estar seguros de que ustedes están caminando con Dios. De verdad se los digo, desde el momento que decidieron creer en Jesús como su Señor y Salvador, ustedes están caminando con Dios. ¿Están en un proceso de santificación, de madurez? Sí, amados hermanos. Todos estamos en esa carrera y estamos caminando. ¿Cuál es nuestra meta? Que nos formemos al carácter de quién. Ahora, eso lleva tiempo. Las hermanas cuando van a preparar un pan, ¿qué hacen? Empiezan a amasar, ¿sí o no? Y lleva tiempo, ¿sí o no? O van a hacer un pastel o una pizza, ¿sí o no? Lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. Están siendo moldeados y lleva su tiempo. Quiero decirte que es lo mismo, que estás siendo moldeado y lleva su tiempo para que estés listo. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto que dice el escritor de Hebreos en Hebreos 12:1? Por tanto, ¿sí? Es como si el escritor estuviera diciendo, así como esos hombres y mujeres del pasado, hombres de fe, corrieron, así nosotros debemos de correr de la misma manera que ellos corrieron. Lo aplicamos a nosotros, es decir, los hermanos que estamos aquí y los que se están graduando también se colocan en la misma línea espiritual de ser testigos de Dios. Debes de ser un testigo del Señor. Ahora, se va dando poco a poco. Voy a ilustrarlo de esa manera. Estas plantas, el Señor las trajo a través de una hermana y estaban bien chiquitas. Y ahora que dejé de venir, creo que 15 días dejé de venir, y ahora que vine, las vi y yo dije, wow. Pero hubo un momento en que hace 15 días les dijimos a los hermanos, pónganle agua, todos los jueves pónganle agua, cuando se vayan pónganle agua. Empezaron a ponerle agua a las plantas y miren, ¿ya vieron qué hermosas están? Es un proceso. Quiero decirte que Dios te tiene en ese proceso. Está hermosando. El Señor está haciendo la obra en ti. Regreso a Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo, ¿qué dice? Alrededor nuestro tan grande nube de qué? ¿Qué está haciendo el escritor? Mira, el escritor se refiere a que estamos rodeados de una multitud de hombres y mujeres que testifican con su vida que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen? ¿Te ha faltado algo tú? Mira, no nos falta, hasta el día de hoy te voy a decir algo, no nos falta el intercesor por nuestras almas. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro intercesor, está intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. ¿Delante de quién? Pueden darle un aplauso al Señor Jesús. Él es fiel y verdadero. Entonces, el escritor está diciendo que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué se refiere esta nube de testigos? Aquellos hombres, ¿sí?, que fueron testimonio. La palabra testigo significa mártir. A eso se refiere. No se refiere a espectadores. Escuchen bien, por favor. No se refiere a modelos pasivos en una iglesia. No se refiere a eso, los testigos. Sino se refiere a hombres y mujeres de fe que decidieron dar testimonio de haber agradado a Dios haciendo su voluntad a costa de su vida. Aún después de muertos se sigue hablando de ellos aquí. Aún después de muertos. Dicen los historiadores que el apóstol Pedro y su esposa, cuando estaban para crucificarlos, porque ellos estaban viviendo una persecución atroz. Nerón estaba persiguiendo a todos los cristianos. ¿Para qué? Para agarrarlos, llenarlos de brea y ponerlos como antorchas que alumbraran su jardín en la noche. Y luego a otros los metía al Coliseo para que los leones se los devoraran. Así era el tremendo Nerón. Pero más sin en cambio, cuando agarraron a Pedro y a su esposa, dice que los iban a crucificar y que Pedro dijo, no, yo no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme pero de cabeza. Y lo pusieron de cabeza y a su esposa también. Y dice que Pedro le decía a su esposa,
cuando ya estaban ahí crucificados y ya estaban ahí para morir, decía Pedro a su esposa, aguanta, aguanta, solo es un momento y estaremos con Él, aguanta. Y así es, hermanos. Así es como ellos decidieron agradar a Dios haciendo su voluntad. Hoy nosotros ya no tenemos ese tipo de persecución. Hoy nosotros no necesitamos ese tipo de persecución. ¿O sí? Pregunto. El Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso estos testigos no son hombres pasivos, no son una iglesia que está ahí nada más pasivas, no son espectadores, no son así estos testigos. Un testigo no es así. Un testigo es un hombre que decide, ¿sí?, dar testimonio de estar agradando a quién, hermanos, a Dios. Pedro se equivocó, pero no quedó ahí su vida, siguió hacia adelante, negó al Señor 3 veces, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedro? ¿Me amas? 3 veces. Para afirmarlo, Pedro, ¿tú estás diciendo que me amas? Apacienta a quién, dice. Apacienta a tus ovejas. Dios les ha dado a su familia, son como ovejas. Los que son cabezas del hogar tienen a su oveja, su primera ovejita es su esposa. Y luego si tienen hijos, ahí están esos corderitos. Hay que apacentarlos, hermanos. Hay que llevarlos al Señor. Y aún después de muertos estos hombres, ¿sí?, dieron testimonio con su vida de estar agradando a quién. Pregúntale al que está a tu lado, hermano, ¿tú ves en mí que mi vida está dando testimonio de que estoy agradando a Dios? ¿Tú lo ves, hermano? Dime la verdad, no me mientas, hermano, por favor. Pregúntale al que está a tu lado, oye, hermano, ¿tú ves en mí? A ver, pregúntale, a ver qué te dice. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué estamos aquí? ¿A quién venimos a agradar, amados hermanos? Tú has venido a agradar al Señor. Lo estás agradando. Él está viendo. Vamos a ver un ejemplo bíblico de aquel hombre también que agradó a Dios. Estos hombres. Hebreos 11:4, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 4. Fíjense bien, dice así la Escritura. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Recuerden esto, fe es confianza en lo que dice Dios y obediencia a su palabra. Eso es fe. Yo confío lo que dice Dios aquí en su palabra y la obedezco. Eso es fe. Allá afuera hay hombres que dicen creer en Dios, pero no obedecen ¿qué? ¿Cómo es su fe? ¿Verdadera o falsa? ¿Sí me explico? Entonces, lo aclaro, porque Abel demostró que tenía verdadera fe. ¿Cómo? Ofreciendo más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué Dios usa la vida del escritor de Hebreos para decir que el sacrificio de Abel fue excelente? ¿Por qué? Porque lo hizo conforme Dios lo estaba pidiendo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento para acercarse a Dios tenía que hacerse un sacrificio de animal para que hubiera derramamiento de qué? Para expiación del pecado, porque dice la carta a los hebreos también que sin derramamiento de sangre no hay expiación de qué? De pecado. Ellos sabían que acercarse a Dios era para pedirle perdón por sus pecados. Y Abel lo hizo como Dios lo había estipulado. Pastor, ¿dónde lo aprendió Abel? A través de Adán y Eva. Adán y Eva aprendieron a hacer sacrificios para acercarse a Dios, para perdón de sus pecados. Ahora sí que el ejemplo arrastra, ¿ya viste? Si tus hijos ven que tú ofreces tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ellos también lo van a aprender. El ejemplo arrastra. Tus vecinos también se dan cuenta. Cuando te levantas, te preparas los domingos y te ven que te vas bien arreglado y bien presentado para ir a la casa del Señor. No se dan cuenta. Estás aplicando Romanos 12:2. Y uno también. Cuando Pablo le dice a la carta a los romanos, miren lo que les dice Pablo a los romanos, un sacrificio excelente. Romanos 12:1, por favor, hermanos. Dice así. Algunas Biblias traen subtítulos, ¿verdad? Que dice, deberes, ¿qué dice? Deberes cristianos, dice ahí algunas Biblias. Dice, así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio, ¿qué dice? Vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, ¿qué dice? Y luego les dice, hermanos, no se conformen a la manera de vivir de este mundo, no se amolden, no sean gelatinas que se amoldan al sistema del mundo, no, hermanos, no sean así. Si el mundo no se acerca a Dios, ustedes sí acérquense a Dios. Si el mundo no quiere nada con Dios, ustedes sí. Transfórmense por medio de renovar su entendimiento. Hay que cambiar la manera de pensar, dice Pablo. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de ver, de oír, de hablar y de actuar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Trabaja en renovar esto, la mente, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú hoy estás ofreciendo un sacrificio vivo, santo, agradable a quién? Con tu vida. Tu vida está siendo un sacrificio porque decidiste dejar todo para venir a la presencia de Dios. Y es un excelente sacrificio porque la intención de tu corazón es obedecer a quién. Y esa es la mayor adoración, la obediencia a quién. Tú le estás mostrando que lo adoras. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, es tu mayor adoración a Dios. Él se agrada, Él se complace. Es más, casi estoy seguro que está diciendo lo que le dijo a su hijo Jesús cuando fue bautizado. Dice que después de que salió del río Jordán, se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo, ¿qué dice? Complacencia significa deleite. ¿Por qué se deleitaba el Padre en el Hijo? Por su obediencia a su voluntad. ¿Por qué se deleita Dios contigo? Por tu obediencia a su voluntad de Él. Ese es tu mejor sacrificio. Ese es el excelente sacrificio que ofreció Abel. Caín no lo ofreció así. Caín se le ofreció su sacrificio como se le antojó. Caín llegó tarde a la alabanza y a la predicación también. Digo, no lo digo por los que llegaron tarde. Si a lo mejor alguno tuvo una prueba, ¿sí?, en su trayectoria de su casa hacia acá, eso no quiere decir que por eso ya su sacrificio está mal. No. Dios conoce que tuviste pruebas, ¿sí o no? Digo, aclaro, ¿no? Porque a algunos se nos hace tarde. A mí también se me ha hecho tarde en algún momento porque cuando salgo de casa para acá me viene la prueba. Se me poncha la llanta del carro. O a lo mejor viene el vecino y, vecino, necesito que me ayude, está enfermo mi esposo, puede hacer una llamada, pues tengo que apoyar. No te canses de hacer el bien, que a su tiempo cosecharás, ¿sí o no? Pero cuando no pasa eso y aún así, mejor... como que lo veo por el Facebook mejor. Además va a estar el pastor Raúl. Y dice, bueno, ya, para que no me vaya a regañar el pastor, ¿no? Ya le tiene más miedo al hombre que a Dios. Y te vienes aunque llegues tarde. Bueno, ahí sí, tu sacrificio no está siendo agradable a quién. A Dios. No, un sacrificio es algo que te cuesta, que vas más allá de tus propias fuerzas. Ese es un sacrificio, y eso lo ve Dios. Entonces, Abel ofreció más a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, fíjate, Hebreos 11:4, alcanzó testimonio de que era que justo. Sus hechos, ¿sí?, su manera de pensar, de hablar y de actuar, que era conforme a la palabra de Dios, dieron testimonio de que era justo y que estaba agradando a quién, hermanos. A Dios. Tu vida tiene que dar testimonio de que estás agradando a Dios. Te voy a decir algo. El diablo va a querer venir a engañarte con pensamientos en tu mente, de decir, no estás haciendo las cosas como a Dios le agrada. Claro que sí. Si tú te llegas a equivocar, pero te das cuenta porque el Espíritu Santo te redarguye y corriges, estás dando testimonio de estar agradando a quién. Y no hay ninguna sentencia de culpabilidad para ti que estás en Cristo Jesús. No nadie. Tenemos luchas, pero eso no significa que ya estamos destruidos. Dice Pablo, derribados, más no que, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, llevando en el cuerpo las marcas del Señor. Amado hermano, necesitamos
seguir dando testimonio de nuestra fe. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. No te detengas, no quites la mirada de la meta. Aunque los demás digan, no cambias, sigues igual, que digan lo que digan, a ti te debe de importar más lo que dice Dios de ti que lo que dicen los demás. Tú tienes que estar dando testimonio de estar obedeciendo la palabra de Dios. Con tus hechos demuestras que eres un hombre, una mujer justa. Eso es lo que el Señor quiere. Dice ahí, regreso al verso 4. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla, ¿por qué dice? Aún, fíjate, ya después de muerto se habla de ellos, de estos hombres. Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Noé, Enoc, Abel. Se habla de ellos, de su manera de vivir. Cada uno de ellos tenemos mucho que aprender. Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a ¿quién? Antes de que se lo llevara el Señor, su vida dio testimonio de estar agradando a Dios. Quiero decirte algo, esto aplica para la iglesia. La iglesia está aquí para dar testimonio de quién, con su manera de vivir, antes de que seamos traspuestos. ¿Cuántos esperan la segunda venida del Señor? Cristo viene pronto. Su segunda venida comienza con el arrebato de la iglesia. Es algo bien hermoso. Pero en tanto que llegue ese momento, tenemos que dar testimonio. Y dice el verso 6, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a ¿quién? ¿Por qué? Porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios, ahí está la clave, crea que le hay y que Él es galardonador de los que ¿qué? Mira, cuando tú te acercas a Dios en oración, confiando que Él es el único que te puede ayudar, Él es tu galardón, te va a ayudar. La fe y la confianza que tú tienes en Él va a obrar. Dios va a obrar porque ve que tú tienes fe. ¿Cuántos tienen una situación difícil en sus vidas? Acércate confiadamente a Él. Él obrará en el tiempo exacto, en el momento adecuado. Quiero decirte que estos testigos de aquí de Hebreos, regreso a Hebreos capítulo 12, verso 1, estos testigos están casi como gritando el día de hoy, diciéndote a ti y a los que se están graduando, sí se puede, sí se puede. Dios te sostendrá si tú permaneces fiel, sí se puede. Ellos están allá desde el cielo diciendo, sí se puede. Raúl, sí se puede. Estás pasando por situaciones, sí se puede. También Abraham pasó por situaciones difíciles, por pruebas. David también pasó por situaciones difíciles. José también pasó por sufrimiento. Sí se puede, Raúl. Sí se puede, amado hermano. Ellos están diciendo, sí se puede. Él te sostendrá si tú permaneces fiel. Permanece fiel en el Señor. Y eso es claramente la motivación para la carrera cristiana, hermanos. Ese ejemplo de Hebreos 12:1, esa es la motivación. Ahora vamos a ver, en ese mismo texto viene también la condición para correr, amados hermanos. Hebreos 12:1, por favor. Dice así, por tanto, nosotros también, dice el escritor, teniendo alrededor nuestro, o sea, teniendo este grande ejemplo de Hebreos 11, la galería de la fe, tan grande nube de testigos, ahora dice la condición. ¿Cuál es la condición para correr? ¿Qué dice? ¿Qué? Ahí está la condicionante para correr. Despójate de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Qué está haciendo el escritor de Hebreos? Está tomando la imagen atlética. Se refiere a un corredor que se está quitando lo que le estorba para poder correr, amados hermanos. Eso está haciendo el escritor. Y por eso le dice, hey, despójate, hermano, si no, no vas a poder correr. ¿Qué significa despojar? Significa que debes de tomar una decisión firme e inmediata de quitar y de dejar completamente lo que te está estorbando para seguir corriendo. Quítalo de tu vida. ¿Qué te está estorbando?
Toma una decisión firme, determínate en el Señor, amado hermano. El Señor quiere hombres firmes, mujeres firmes. Despójate de qué? Del peso. ¿A qué se refiere el peso? A toda carga innecesaria. Te tienes que quitar eso. Eso que te estorba, que te impide avanzar con libertad y cumplir la voluntad de Dios, tienes que quitarlo de tu vida. Quítalo, por favor. ¿Sí? El escritor de Hebreos también utiliza la imagen de este atleta, debido a que en el mundo grecorromano, amados hermanos, los corredores se quitaban toda prenda o peso extra para correr con ligereza. Eso hacían ellos. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad también, íbamos a correr. La que más difícil a mí se me hizo en la universidad, para poder entrar, o sea, ingresar a la escuela de educación física, la prueba que más difícil se me hizo fue la carrera de velocidad. Tuvimos que correr 400 metros, que es la pista de atletismo, en el menor tiempo posible, y tenías que quedar entre los 3 primeros lugares para poder brincar a la otra prueba. Y yo dije, no la voy a librar. No, pues no tenía este peso, ¿no? Yo era peso pluma, ahora soy peso medio. Y yo decía, yo me tuve que preparar. Cada tercer día corría 5 kilómetros. Cada tercer día estaba corriendo 5 kilómetros antes de hacer mi examen de ingreso a la universidad. Cuando llegó el día, yo dije, si no la paso, hasta aquí llegué. Era mi anhelo y mi deseo entrar a la universidad, a la escuela de educación física. Yo dije, lo tengo que hacer, lo tengo que lograr. Y yo recuerdo que cuando de repente nos ponen en la línea de salida, ¿no? Y pues yo no sabía las reglas, yo como pude, nada más me agarraba, ¿no? Mi papá siempre le gustó el deporte también. Y él me enseñaba, pon tus dedos así como un triángulo, nada más, y por ahí en la línea. No vayas a pisar la línea, porque si tocas la línea, quedas descalificado. Y atrás de la línea, ¿no? Y decía, Señor, y me acordaba de los consejos que me daba mi papá. Y en eso de repente, en sus marcas, ¿listos? Y corre, ya llega, ¿no? Y de repente llega a 100 metros, iba bien tendido, ¿no? 200 metros, ahí iba como que aguantando, 300 metros. Y yo ahí sacando la lengua, hermanos. Y como pude, llegué a la meta en el tercer lugar. Pasé la prueba. Inmediatamente sientes que se te va el aire, lo que quieres que y respiras, ¿no? Como más puedes, y luego se te acercan y te dan miedo para recuperarte rápidamente. Pero me di cuenta que me estorbaba la indisciplina. El comer mal también me estorbaba. No podía avanzar. Y es lo mismo que está haciendo el escritor de Hebreos, está utilizando esto, la imagen de un atleta, debido a que en el mundo grecorromano así se quitaban todo. ¿Qué está haciendo entonces el escritor de Hebreos? ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que de la misma manera que esos hombres y mujeres de fe del capítulo 11 decidieron firmemente, ¿sí?, e inmediatamente también quitar todo peso que les estorbaba y que les impedía avanzar con libertad para hacer la voluntad de Dios, así también tú debes quitarte toda distracción que está frenando la obediencia aquí. Quítate todo lo que te está distrayendo. ¿Qué te está distrayendo de pasar tiempo de oración con Dios? ¿Cuánto tiempo oras con Dios? O eres de los que, pastor, yo soy tan ligero que cuando me levanto se me hizo tarde y ya nada más, 1, 2, 3 por todos mis amigos, amén, ahí nos vemos, Señor, y córrele al trabajo. ¿Cuánto tiempo dedicas al Señor? Al día. A algunos les gusta estar pasando tiempo con Dios en las mañanas, a otros les gusta mucho en las noches, no importa, el punto es que pases tiempo con quién. Quítate toda distracción que te frena a obedecer a Dios. Ese enojo que no te está dejando, quítatelo. Esa ira también que te está llevando a ofender al prójimo, quítatelo, por favor. Ese resentimiento o esa amargura, quítatelo. No te está dejando correr con ligereza. Está haciendo que te vuelvas más pesado. Al rato dices, por ejemplo, ahí está el matrimonio, que andan cargados de enojo. Se le hizo tarde al marido y luego, como se le hizo tarde, en su desesperación, agarra y le dice a la esposa,
Ay, ándale, ya se me hizo tarde para el trabajo, prepárame rápido las cosas porque ya me voy, en 5 minutos me voy de aquí, me salgo. Y entonces agarra y dice a la esposa, ay, ya voy, párate más temprano, ¿no? Entonces agarra el esposo y dice, ¿sabes qué? Ya me desesperaste, ya me tienes hasta acá. Dame dinero nada más, ya ve que me compro y ahí nos vemos, ¿no? Y se va el marido. Y se enoja y ni siquiera se pide perdón. Y llega el marido del trabajo y llega. Ya llegué, ¿qué hiciste todo el santo día? Pues, ¿qué quieres que haga? Las cosas de la casa, mi amor. Mi amor, todavía me dices mi amor y no haces nada, por favor. ¿Me puedes ayudar? Que te ayuden tus hijos, yo no. Y ahí está, ¿no? No sé, y eso les impide correr con libertad. ¿Cuál es la libertad con que Cristo nos ha llamado? Que nos amemos los unos a quién, que nos ayudemos, que dice Pablo a los romanos, el fuerte ayude a quién. ¿Te sientes bien fuerte? Hay hermanos que se sienten bien fuertes y no ayudan a sus esposas. Ayer mi esposa me vino la prueba, no crean que también me vienen las pruebas. Me dice mi esposa, ahí estábamos en la noche y estaba yo ajustando detalles con el Señor. Y me dice mi esposa, mi amor, ¿me puedes ayudar con? Necesito un ingeniero, un técnico en computación, ¿no? Señor, yo no soy técnico. Entre mí, ¿no? Y Señor, inmediatamente me vino el pasaje, ¿no? Despójate de todo que la desesperación es un peso. Y entonces agarré y a ver, hice una vez, a ver, dime, y ya pensé, es que el programa ya se quedó así trabado. Y ¿qué le hiciste? No. Le digo, ¿ya la apagaste? Y me dice, no, bueno, hay que apagarla. No se podía desbloquear. Y entonces apagamos la computadora, la volvemos a encender y se arregló el asunto. ¿Qué hice? Decidí quitarme ese peso de decir, no tengo tiempo. Háblale a tu sobrino que te ayude como lo hagas. Decidí hacer una cosa. Despójate de todo eso. Enojo, ira, resentimiento, amargura, faltas de perdón. Hay quienes todavía traen ese resentimiento ahí en sus corazones y no perdonan a las personas, ¿no? Es que lo que me hizo, ¿cómo se lo voy a perdonar si me duele? Perdónalo, el perdón es una decisión. No, le voy a decir al pastor, pobre pastor. Y el pastor, como ya aprendió a quitarse todo, Señor, perdona a mis hermanos y ayúdalos, dale sabiduría para que aprendan a resolver sus conflictos entre ellos mismos y maduren y crezcan. Sigan corriendo la carrera conforme a las reglas para que lleguen a la meta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el escritor te está diciendo que así como esos hombres y mujeres de fe decidieron inmediatamente quitarse todo un peso que les estorbaba, así también tú y yo debemos de quitarnos eso. Heridas en el alma. Hay hombres y mujeres que, mira, ¿cómo te das cuenta que una persona está herida? Porque constantemente te saca el pasado. No, es que yo me acuerdo que el día de la boda, tú me trataste así, en vez de que me cargaras, me agarraste de la mano, me metiste del chongo y ahí me dejaste, ¿no? Y no te lo voy a perdonar, y le voy a decir a mi papá, pues vele a decir a tu papá, dice el otro, ¿no? Y ahí están, tienen heridas, están atados a qué. Mira, la manera en que tú reaccionas a las situaciones muy ligeras en el presente, si tú reaccionas de una manera así, ya me desesperas, estás herido. Hay heridas en tu corazón, en tu alma. No te has despojado de eso. Porque una persona que está despojado de eso, cuando viene otro y dice, oye, necesito que me puedas atender, está bien. ¿Qué necesitas? Estoy para servir. ¿Cuántos dicen amén? Está sano.
Pero el que está ahí, todo quieres, ¿por qué no lo haces tú? Está vivo. Despójate. Hoy tienes que despojarte de eso que te estás tomando. Preocupaciones excesivas. Es el año nuevo y va a venir el 24 y no tengo dinero. ¿Qué voy a hacer? Y esto. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Orar. Ay, pastor, ¿cómo me dice que ora? ¿A poco Dios me va a dar dinero así nada más de fácil? No es fácil, pero Dios ve la intención de qué. ¿Sabes cuándo vas a conocer al Dios que te provee? Cuando estés en escasez. Ahí lo vas a conocer. ¿Cuándo conoces al Dios que te sana? Cuando estás ¿qué? ¿Se dan cuenta del Dios que tenemos tan poderoso? Que nos está diciendo esta mañana, solo despójense, o sea, quítense eso, todo desánimo, todas emociones desbordadas. Hay hermanas que son con sus emociones bien desbordadas. Pastor, y yo río por acá, pastor. Sí, hermano, es que esto quiero decirle algo. No sé qué hacer, pastor. Mi situación me angustia. Siento que me voy a morir, pastor. A ver, hermana, tranquila. La escucho y le damos el consejo de la palabra. ¿Qué dice Filipenses 4:6? A ver, díganme, hermanos, ¿qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis. ¿Por nada qué? ¿Por qué? Por nada estéis. Por afanosos tiene el sentido de preocupados, angustiados, atribulados. Por nada estés preocupado, angustiado. ¿Sí? Si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios como en oración, en ruego, ¿no? ¿Y acción de qué? ¿Se dan cuenta? Así te vas a despojar de todo eso que te está queriendo atrapar. Ese peso, preocupaciones excesivas, malos hábitos, ¿sí? Que te estás permitiendo, como la pereza, la indecisión, como buenos mexicanos, mañana. Tremendos son, ¿no? A veces por el mañana, como los que tenemos carro, ¿no? Mañana lo llevo al mecánico, llega mañana, no, mejor mañana, ¿no? Y cuando ves, ¡tas! Se te descompone el carro, ahí está tu mañana. Y tú dices, ¿por qué no lo llevé? ¿Por qué no lo llevé cuando lo tuve que haber llevado? Ahí está, tu indecisión. Tenemos que soltar todo eso. Debemos de soltarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque si no lo sueltas ahora, eso te hará caer después. Es claro. Suelta todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda mentira, todo robo, toda inmoralidad sexual, todo lo que flojera, todos esos malos hábitos pecaminosos hay que soltarlos, porque si no los sueltas ahora, te harán caer después. ¿Por qué creen que Pablo decía claramente a los corintios? Todo me es permitido, pero no todo, ¿qué dice? Me conviene. No todo me conviene. Sí me es permitido darme un tiempo de reposo, sí, pero no todos los días. Hay que trabajar. Y trabajar más en las cosas del Señor. ¿Qué dijo Jesús? En las cosas de mi Padre me conviene, ¿qué? Me conviene. ¿Cuántos vienen al taller de evangelismo? Es una invitación, no es una invitación para que ustedes se preparen y puedan salir a evangelizar a aquellas almas que necesitan el Señor. Dios quiere prepararnos. Despójate, dice, quítate inmediatamente todo eso, de todo peso. ¿Y qué más? Regreso a Hebreos capítulo 12, verso 1, por favor, hermana. Hebreos 12, 1. Dice, y del pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado en el griego es errar en el blanco.
desviarse del camino correcto, fallar en cumplir el propósito de Dios. Tiene el sentido de un arquero que agarra el arco y de repente está así y estira la flecha y de repente ¡pum! Y falla. Eso significa pecado. ¿Errar en qué? En el blanco. Entonces el pecado, hermanos, miren, para que me entiendan, es como el chicle cuando se te pega en el pantalón. A ver, quítatelo. Y le tallas y le tallas y le tallas. O en el zapato, ¿sí o no? ¿Por cuánto se les ha pegado un chicle? Así es el pecado. El pecado también es como aquello que te enreda los pies para que tropieces y te lastimes y te detengas. Así es el pecado. Así es. Por eso el pecado que más ataca, el pecado que te ataca necesita ser confrontado. Escúchame bien, ¿qué necesitas hacer con el pecado? Confrontarlo, confesarlo y crucificarlo. ¿Cuántos dicen amén? Eso necesitas. Confrontarlo, confesarlo y crucificarlo, el pecado. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? ¿Se saben ese texto? Vamos para allá. Ese es otro texto que cuando llegué al Evangelio me lo compartieron y me lo memoricé. Me gusta mucho memorizar textos bíblicos porque cuando los necesito el Espíritu Santo me recuerda los textos. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice Pablo, mira lo que les dice a los hermanos de de Galacia. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. ¿Qué significa crucificado? Escúchame bien, significa subyugado, atado, ¿sí? Entonces a Cristo no lo ataron, lo clavaron, le clavaron las manos. ¿Cómo están tus manos con Cristo para hacer lo malo? ¿Cómo están? Crucificadas. ¿Cómo están tus pies con Cristo? Crucificados. ¿Cómo está tu cabeza, tus pensamientos? ¿Con una corona de qué? Crucificados. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y dice claramente, y ya no vivo yo, mas vive Cristo ¿en quién? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién dice? Por mí. Así estamos, crucificados con Cristo. Que tienes malos pensamientos. A mí se me hace que el pastor así. A ver, no, ¿qué estoy pensando del pastor? Él es el pastor y yo no lo he visto. ¿Por qué estoy pensando eso? Estos pensamientos no vienen de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, verso 5, que lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Filipenses también 4:8, por nada, dice claramente, dice Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Pensad. Filipenses 4:8. Estamos crucificados con Cristo. Si tienes malos pensamientos hacia otros, pelea la buena batalla de la fe. Saca la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Cómo venció Jesús la tentación? ¿Sacando qué? ¿Escrito qué dijo? Sácala. Vence la tentación. Dios te va a ayudar, está contigo. Y eso así te despojas del pecado. O sea, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy actuando? A ver, Señor, ¿cuál es la intención de mi corazón al querer hacer eso? ¿Es conforme a tu palabra? No, entonces no lo voy a hacer. Ahí, cuando dices no lo voy a hacer, te estás despojando del pecado. Que viene un hermanito y te empieza a decir, hermanito, fíjate, mira, te quiero comentar algo de mi hermano servidor de la entrada, pero es para que ores, Fíjate que mi hermano así y así, a mí se me hace que anda nada más diciendo esto y esto y esto y lo otro. Y es un mentiroso, es un chismoso, no te juntes con él. Eso es pecado, el chisme. Y tú le preguntas, oye hermano, ¿tú tienes algo contra el hermano, verdad, servidor? No, ¿tú por qué me hablas así de él? Es que pues es que me lo dijo el otro hermano. Mira nada más. Porque te lo dijo el otro. ¿Tú lo viste? ¿Tú sabes que así es? No, pero me lo platicó. Ya te comiste el chisme. Y entonces, ¿qué sucede?
tú ya estás despojándote de él. Un pastor un día me dijo, mira Raúl, no seas bote de basura del diablo. Así me lo dijo. Yo cuando me lo dijo me quedé así, porque me pasó esto que te estoy platicando me pasó. Me comí el chisme y me embarró de su pecado el otro. Y al rato ya andaba yo metido ahí en el asunto. Ahora sí, como dice la Biblia del Chilango, habla hoy, tanto peca el que mata a la vaca como el que ¿qué? Está celosa. A ver qué dice 2 de Timoteo 3:16. Hasta la cantan, toda la escritura. Inspirada por Dios. Son buenos estos hermanitos de Cuernavaca. Y sí, hermanos, así es el pecado. Pero despójate inmediatamente, toma la decisión firme de quitarte inmediatamente eso, quítate el pecado. No permitas que el pecado se te pegue como el chicle, hermano, por favor. Cuando no sepas qué hacer, ora, Señor, ayúdame, yo no quiero pecar contra ti. Ayúdame, por favor. ¿Cómo es el pecado? Te asedia. ¿Cómo anda un león cuando tiene hambre? ¿Cómo anda? No nada más asedia a su presa. Así es el pecado. Te rodea por todos lados. Sales a la calle y ¿qué ves en los anuncios de llantas de carros? Una mujer semidesnuda. Ahora pasa al centro comercial y ves a una mujer también vestida indecorosamente, vestida de Santa Claus. Y tú te quedas, ¿cómo? Te asedia el pecado, asedia. ¿Qué significa asediar? Rodear por todos lados y estorbar para que no andes en la decisión o en la dirección correcta. Eso es el pecado. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice que anda como león rugiente el diablo, ¿sí? Buscando a quien que. El pecado nos rodea por todos lados con el propósito de estorbarnos para no andar en obediencia a la voluntad de quien. Eso es. Ahora, ojo aquí. Hay 3 fuentes de donde proviene lo malo, el pecado. Una, tú mismo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate de quién, del vecino, del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, del pastor, que no te vea. No le dijo eso Pablo a Timoteo. Cuídate de quién. Hermanos, la primera fuente de donde proviene el mal, si no nos cuidamos, es de nuestro corazón. ¿Cómo es el corazón? Dice la Biblia. Engañoso y qué. Jeremías 17:9 para los que no tienen. Así es el corazón. Engañoso y perverso. Más que todas las cosas, más que tu dinero, más que tu casa, más que tu esposa, más que tus hijos, más que tu celular, así es tu corazón, engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pregunta Jeremías como diciendo, ¿quién se puede dar cuenta que dentro de sí mismo hay pecado? ¿Quién? Aquel que se expone a la palabra de Dios. Ese es el que se da cuenta. La palabra de Dios es un espejo al alma, amados hermanos. Aquí lo leo y ahorita me está diciendo, despójate de todo peso, despójate del pecado que te asedia, que te rodea. Señor, sí, me ha estado rodeando los pensamientos malos, tengo resentimiento contra esa persona, no lo he perdonado sinceramente, por favor ayúdame, quiero estar en paz con todos los hombres como dice tu palabra, Señor, ayúdame, le voy a mandar un mensaje humillándome y pidiéndole perdón y a arreglar cuentas con todas las personas. ¿Cuántos dicen? Eso es despojarse del pecado. Que el perro te hizo enojar, perdona al perro, pobre perro. Es que hay personas que en su enojo se les quitan hasta con sus animalitos, de verdad. ¡Ay, ya cállate este animal! Y le aventas un piedrazo. Hombre, perro. Y ahí andas todo cara de limón. ¿Se ríen de nervios o qué? Dicen, no, es que lo he visto, pastor, con los vecinos o con el familiar. Pasa hasta en las mejores familias, aunque usted no.
puede pasar, nadie está exento. Todos somos propensos a andar cargando peso o pecado que nos ha estado asediando, pero ¿qué debemos de hacer? Despojarnos. Punto número 3, el llamado a correr es con paciencia. El llamado a correr es con, ¿qué dice? Con paciencia. ¿Qué tiempo llevo, hermana? Dile al que está a tu lado, hermano, despójate del sueño. Eso está buenísima, pero dale una así de suavecito con amor. Despójate del sueño, hermano. Está buena la enseñanza, ¿sí me explicó? Hombre, algunos andan con el peso del sueñito. Se están echando un sueño santo. Lo que le voy a decir al hermano siempre, súbele a los ventiladores para que no se duerman los hermanos por el calor. Regresamos al llamado que es a correr con, ¿qué dice? Con paciencia. Está rápido, gracias hermano. Ahorita nos echamos otra hora. ¿Alguien tiene otra cosa que hacer? Dios nos va hoy a ayudar. Quiero decirles algo. Dios nos va a ayudar el día de hoy. Él está haciendo la obra, nos está instruyendo, porque va a ser algo bien hermoso. Esto que vas a aprender, lo vas a aplicar. Tus familiares se van a dar cuenta que andas en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. ¿Cuántos podemos darle un aplauso al Señor Jesucristo? Dice el escritor de la carta a los Hebreos, corramos con paciencia. Regreso ahí a Hebreos 12:1, ¿verdad? Estamos ahí, ese es el texto base. Corramos ¿cómo? Con paciencia. La palabra paciencia aquí es un término, es un verbo de acción que aplica a nosotros, correr con paciencia. ¿Sí? Y habla de un término muy, pero muy profundo, que no significa pasividad, hermanos, sino resistencia firme bajo presión. Eso significa. O sea, no es simplemente esperar a ver qué pasa, sino seguir avanzando aunque haya oposición. Tienes que seguir avanzando. No es rendirse aunque la carrera sea difícil, sino mantenerte fiel ahí en la carrera, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la tentación, del cansancio espiritual. Te debes de mantener ahí firme, bajo presión. Este año ha sido un año, de verdad, yo meditando un poquito, ha sido de muchas pruebas para con nosotros los pastores también, con mi esposa y conmigo. O sea, el hecho de que ver cómo Dios me sacó de la neumonía fue algo tremendo. O sea, yo me quedé sorprendido, ya analizando la situación, dije, pero aún ahí, yo me acuerdo que estaba en la plena enfermedad, en el auge de la enfermedad de la neumonía, y fue de madrugada cuando el Señor me levantó a adorarlo, a clamar por su misericordia, a ponerme a cuentas con Él y decirle, Señor, gracias, aquí estoy. Pasé un tiempo en una madrugada que estaba yo bien enfermo, pasé adorando al Señor casi toda la madrugada, y desde ese momento ahí el Señor, miren, yo pude ver cómo abrió camino y empezó a proveer para que se me atendieran mi salud, mis necesidades y todo, y el Señor me sacó avante. Pero yo me mantuve fiel en Él, mis ojos puestos en Él, y yo le decía, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. No desampares la obra de tus manos, mi Señor, aquí estoy, ayúdame. Y miren, aquí estoy. ¿Te ha sacado el Señor de una situación así? Claro que sí. Aquí estás, corriendo con paciencia. Noé perseveró corriendo con paciencia, obedeciendo ¿a quién? ¿Qué le dijo Dios? Que hiciera un arca para que él y su familia se salvaran. Y hoy nos estamos haciendo lo mismo los cristianos. Estamos espiritualmente, tenemos un arca de salvación que se llama Jesucristo, y estamos corriendo con paciencia ante todo lo que se ve en este mundo. Aunque en el tiempo de Noé nadie creyó que iba a llover, Noé sí le creyó a Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios le dijo a Noé, ¿va a llover, Noé? Claro que llovió. ¿Se dan cuenta? Noé fue fiel en un ambiente totalmente corrompido. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Dice la Escritura. ¿Cómo era? Una generación mala y ¿qué? Así que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo cosas bien tremendas. ¿Cómo? ¿Con qué? Mira, yo platicaba con mi esposa y le decía, ¿sabes qué, mi amor? Mira,
el formar una vida cristiana se necesita una buena estructura para que no se caiga tu vida. Y así es como en el sistema de la Secretaría de Educación Pública, porque yo estuve trabajando en la SEP y le digo, ¿sabes qué? Tienen una estructura educativa, pero el problema no es la estructura, el problema es lo que enseñan. ¿Qué están enseñando? Hoy estamos viviendo los frutos del sistema que se está trabajando en la estructura. La estructura está bien, la planeación y la organización está bien, pero lo temático no está bien, lo que están enseñando no está bien. Están enseñando a sus hijos a tener intimidad o relación sexual a muy temprana edad, y eso se llama fornica delante de Dios. El problema no es cómo estructuren las cosas, el problema es los temas, porque la estructura se trabaja bien. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo hoy. Hace unos días que fuimos a Mispalta, a la Ciudad de México, nosotros, y ahí estábamos en la casa, y yo me sorprendí de verdad. En los postes, ahora casi en todos, como estamos ahí en el centro de Mispalta, casi en todos los postes, no nada más era un anuncio de que se buscaba una persona, estaban como 4 o 5 anuncios de buscar jovencitos que se están extraviando. Y eso no pasa nada más allá, aquí también pasa, hermanos. Aquí se dan cuenta lo que se está viviendo, el sistema de este mundo, cómo está llevando a que todo esto se esté degradando. Miren, yo les tengo que decir algo, y voy a abrir mi corazón sinceramente. De verdad, tenemos en nuestras manos la oportunidad, escuchen, ¿cuántos tienen hijos? Tenemos en nuestras manos la oportunidad de formarlos en los principios de Dios, para que sean hombres y mujeres fieles, que amen al Señor, que sirvan al Señor. Servir al Señor no nada más quiere decir servir aquí, allá en sus escuelas, en sus trabajos, cuando se gradúen, cuando terminen la universidad, sean hombres y mujeres de principios bíblicos. Pero es responsabilidad de quién? De todo. Yo entro con ustedes, se los tengo que decir. Es responsabilidad nuestra. ¿Qué dones y talentos te ha dado Dios? Noé se dio cuenta que tenía el talento de armar un arca. ¿Y qué hizo? Se puso a desarrollar, ¿sí o no? ¿Quién enseñó carpintería a Noé? Ahí está. Dios le enseñó. Miren, la hermana Janet Arroyo, la que está en Casa de Oración Guadalajara, la pastora, ella da testimonio de que ella no aprendió a tocar guitarra en una escuela o alguien le enseñó. Dice que ella solita oraba a Dios y que clamaba al Señor que le ayudara, y el Señor la guió a aprender a tocar. Y ya vieron lo que ha hecho Dios en su vida. Ella es la directora general del Ministerio de Alabanza de Casa de Oración Guadalajara. Y no nada más, Dios le ha añadido a otros pastores como David Guevara, que es Casa de Oración Houston, como Benjamín Lázaro, que es de Casa de Oración Colima, que también son músicos, ministros de alabanza, siervos temerosos de Dios, llenos de dones y de cualidades que Dios les ha dado y de talentos, y juntos componen las canciones que Dios les da para lo que cantamos hoy tú y yo al Señor. ¿Se dan cuenta lo que ha hecho? Han puesto los dones y talentos al servicio ¿de quién? De la iglesia. ¿Qué dones te ha dado Dios? Pastor, yo solamente sé hacer arroz. No te preocupes, amada hermana. Necesitamos que tu don lo desarrolles enseñándoles a otras hermanitas en el ministerio de cocina a hacer arroz. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, somos una familia en Cristo. Nuestros jóvenes y los niños nos ven, sí, el ejemplo arrastra. Por ahí hay una señorita, fotografía, o ¿cómo se llama esa carrera? ¿Fotografía? No, estoy llorando, pues Estamos orando. le hable. Ella decide en qué momento decir,
pastores, yo quiero servir al Señor en audio y video. Ella decide servir, porque ella le va a servir a quién. Su don y su talento que Dios le está permitiendo aprender allá afuera, viene y lo está echando a andar aquí. Y sabes, eso produce más unidad al cuerpo. Y eso lleva a que la iglesia corramos con paciencia la carrera que tenemos por donde. Mire, Pati y yo le doy gracias a Dios que a mí me ha permitido estudiar, porque mi papá es maestro, entonces yo identifiqué que tenía ese talento, ¿no? Pero cuando llego al Evangelio me doy cuenta que es un don. Y entonces nos fuimos a estudiar, a capacitar en el Instituto Bíblico. Y hoy yo estuve 3 años en centros de fe o 4. Y fue cuando cursé el Instituto Bíblico. No estábamos en casa de oración, estudiamos en otro instituto bíblico. Pero cuando terminamos el instituto bíblico, el Señor nos mostró que no nos quería ir. Nos puso bajo la autoridad de nuestros pastores Chuy y Vicky y del pastor Daniel y la pastora Pau. Entonces, pero ya habíamos cursado, ya habían pasado esos 3 años. Y cuando entramos a casa de oración en el 2011 al 2016, que estuvimos ahí, en Culhuacán, ahí estuvimos aprendiendo y estudiando el Instituto Bíblico también, otros 3 años de Instituto Bíblico. Cuando salimos de ahí, nos fuimos con el pastor Daniel, otros 2 o 3 años, mi amor, 3 años con el pastor Daniel, el Instituto Bíblico con el pastor Daniel. Cuando terminé con el pastor Daniel, el Instituto Bíblico, me fui otros 2 años en línea a Guadalajara, el Instituto Bíblico. ¿Qué tenemos hoy aquí en Casa de Oración Cuernavaca, hermana Nuri? Los dones lo que me han permitido prepararme, de gracia lo he recibido, de gracia ¿qué hago? ¿Qué dones tienes? ¿Se dan cuenta? Y cuando tú te quitas de todas esas preocupaciones, angustias, los dones, te das cuenta de los dones que tienes, los pones al servicio de Dios, y eso habla de que estás corriendo la carrera o sea, a pesar de correr la carrera con paciencia es, a pesar de las situaciones que están viniendo a tu vida, tú te mantienes aquí en el Señor en obediencia, persistiendo. La paciencia de Noé estuvo basada en obediencia persistente a lo que Dios le mandó. Dios ha mandado aquí que los dones y talentos que Dios nos ha dado son para edificación de quién. Yo no te estoy inventando algo, sinceramente te lo tengo que decir. No es invento mío. Yo lo entendí desde que el Señor me trajo al Evangelio y lo fui a estudiar. Cuando yo lo leí, lo entendí. Yo les he platicado que las primeras 3 semanas que yo iba en un salón grandísimo donde yo me congregaba en un centro de fe, le cabían como 500 o 700 personas. Y yo llegaba y el piso bien sucio. Y llegaban, no había ministerio de mujeres, era un desorden en la iglesia. Hay quien quería, llegaban y todos acomodaban las sillas y hacían. Pero yo después de que vi todo eso, dije, a mí pues, no me gustaba que el piso estuviera sucio de la iglesia. Y un día fui y le dije, como a las 3 semanas de que yo me empecé a congregar, le dije al pastor, ¿me da permiso de barrer? Y me dice el pastor, claro. Como diciéndome, Señor, ya se estaban tardando, ¿no? ¿Quién se parara en la brecha? Y digo, pastor, a la semana, voy a trapear, ¿me permite también trapear? Claro. ¿Y qué hice? Pues como yo era estudiante, yo empecé de mi pasaje, lo que me sobraba, pues me aguantaba a veces, ¿no? Y ahorraba para un fabuloso grande de adicto. Y a sembrar, hermanos, a sembrar. Más bienaventurado es que das tiempo, dinero, esfuerzo, pero lo das por amor al que dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Vamos a dar un aplauso, Señor. A pesar de los obstáculos, aquí nos mantenemos, aquí estamos, hermanos, manteniéndonos fieles. Voy terminando con el verso 2, Hebreos 12:2. La carrera se corre mirando a Jesús. Dice así:
El escritor de Hebreos está diciendo, puestos los ojos en el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram, en el amigo de la escuela, en el compadre, en la comadre, ¿no? ¿En quién dice? ¿En quién? Jesús. ¿Sabes que Jesús es nuestro ejemplo a seguir? Jesús, el maestro perfecto por excelencia. ¿Qué implica poner los ojos en Jesús? Implica quitar la mirada y apartarla, ¿sí? Quitar y apartar la mirada de todo lo demás para enfocarte completamente en Jesús, confiando en Él como tu modelo perfecto a seguir, que nos guía en esta vida cristiana. Jesús usó la vida del apóstol Pablo, lo preparó también, le dijo a Pablo, Saulo de Tarso era un hombre preparado, conocía 3 idiomas, hebreo, griego, fue estudiado a los pies de Gamaliel. Como dijéramos nosotros, iba en el TEC de Cuernavaca, para que me entiendan. Tremendo, era un hombre irreprensible, dice la escritura, Saulo de Tarso. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, fue transformado, fue cambiado totalmente. Y entonces el Señor Jesús dice que lo llevó a 3 años en Arabia, estuvo ahí 3 años recibiendo revelación de parte de Dios y luego lo llevó a Jerusalén. Dice que los historiadores que estuvo como casi 8 o 10 años en Jerusalén sirviendo allí en la iglesia matriz para que todos se dieran cuenta de que él daba testimonio de que amaba a Jesús con sus hechos. Puso sus dones al servicio de la iglesia, y estando en Antioquía un día orando y ayunando los apóstoles y la iglesia también, dice que dijo el Espíritu Santo a los apóstoles, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he, ¿qué dice? Llamado. Apártenmelos, a estos dos, apártenmelos. El Señor le enseñó a Pablo a poner los ojos en Jesús. Pablo empezó a quitarse sus religiosidades, sus paradigmas, todo eso se quitó. Se despojó de todo peso, del pecado que lo asedia también, y dice que apartó la mirada de todo eso para enfocarse completamente en Jesús, confiando en Él como su modelo a seguir. Él llegó a decir claramente, el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, dejando atrás todas las cosas y extendiéndome hacia dónde dice, hacia adelante, hacia la meta que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Un día vamos a llegar a la... ¿Sabes cuál es nuestra meta? El día que partimos de esta tierra. Si es que Cristo no viene antes, ¿verdad? Pero esa es nuestra meta. Entonces, quita los ojos ahí. Quita la mirada de tus circunstancias, de tus deseos excesivos de cosas materiales o económicas. No está mal que tengas cosas materiales o económicas, pero no te excedas, hermano, hermana. No te excedas más allá. Quita las cosas de tu sufrimiento, quita la mirada de tus sufrimientos. También esto se refiere a un acto voluntario para poner los ojos en ¿quién? Pon los ojos en Jesús. Ponlos, hermano, ponlos en Él. Porque Él te llamó, Él te capacita y Él te sostiene hasta el final de tu meta. Hasta el último día de tu vida, Él te va a sostener. Él prometió, dice que nunca nos dejará, siempre nos sustentará. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él lo prometió claramente. Pablo, cuando escribió la carta a los filipenses, también se daba cuenta que los filipenses estaban angustiados, preocupados, y se los dijo claramente, ¡ey! No se preocupe, no se afane. Despójense de todo eso. Pongan los ojos en Jesús. Y luego dice, verso 12. Hace el llamado a la consagración. Perdón, verso 12 dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de ¿qué dice? De la fe. ¿A qué se refiere autor? Al fundador y al iniciador, ¿sí? Al que te abrió camino, ¿sí? Jesús nos dio la capacidad, hermanos, de creer. Por eso nuestra fe no nace, la fe no nace en nosotros, nace en Él. ¿Cómo viene la fe? Por el oír que cada cuando lees la Biblia.
medio de hoy no tenemos excusas. Hoy nos llegan hasta los audios de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Débil? ¿Firme? ¿O más o menos? ¿Cómo está tu fe? ¿Quieres que tu fe esté firme? Que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y ¿qué? Porque entonces dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá como Bien. Dios, cuando hizo el Génesis en el principio, ordenó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Y el séptimo, en 6 días hizo todo eso. Y el séptimo, ¿qué dijo? Y vio Dios que todo lo que había hecho era como. Bueno. Cuando, fíjate, ahí va, a ver si la cachas. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, es bueno. Por eso la promesa es, todo lo que hagas te saldrá bien. Y entonces serás prosperado en todos tus, cuando haces lo que dice aquí. Dios te va a prosperar, te va a empujar a su vida. Porque ve Dios que es bueno. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando tú pones la mira en los ojos de Jesús es cuando haces la voluntad de Dios. Cuando tú la quitas es cuando dejas de estar haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Dios no te ha llamado a quedarte pequeño espiritual. Dios te ha llamado a crecer en Cristo Jesús. Entonces, en gloria a Dios. Él es el autor y Él es el consumador. Consumador significa perfeccionador, el completador, ¿sí? El que te lleva a su fin perfecto. ¿Cuál es el fin? El fin perfecto. El fin, a fin de que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de ¿quién dice la Escritura? De Cristo. Está hablando de madurez, hermanos. Quiero decirte que Pablo le dijo a los filipenses que el que empezó la buena obra en nosotros, la que dice, la perfeccionará hasta el día de qué. Ahora, termino con eso. Hace varios años hubo un político llamado se me fue el nombre del PRI, Roberto Madrazo, ¿sí se acuerdan de él? Algunos van a ver ese. A él le gusta todavía en los maratones atléticos. En aquel entonces, hace unos años atrás, él se fue a correr un maratón a Europa. Fíjate, fue representando a la nación de México, a toda una nación. Y se fue unos días antes. ¿Y cuántos saben que los maratones ponen cámaras para que estén vigilando a los corredores, que no rompan las reglas, si no los descalifican? En una de esas, él fue unos días antes para ver cómo estaba el lugar por donde iban a recorrer todo el maratón. Y en una de esas dice que vio un atajo y no había casi cámaras. Y él dijo, por aquí le voy a cortar camino. Y se quedó con eso. Ya sabes cómo somos los mexicanos, ¿no? Como buenos mexicanos. Y empieza el maratón, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pues imagínate, era un maratón internacional. Y empieza a trotar, ¿no? Roberto Madrazo. Y ahí va, ¿no? Y ya después de ciertos kilómetros, pasando ya la mitad de la carrera, ya venían algunos cansados, ¿no? Y de repente Roberto Madrazo se da cuenta que ya iba a llegar al atajo que había visto. Y él venía como en un 10º lugar o 8º lugar. Y dice que en una de esas, como se vio que iba atrasado, que no iba a ganar para nada la carrera, que se mete en el atajo. Y los espectadores allá al final de la meta, dice que estaban nada más así las cámaras, ¿no? de todas las televisiones y todos, y a nivel, pues era un evento internacional.
Y entonces estaba, no se ve nadie, ya es el tiempo, ya han de haber terminado, el maratón del recorrido de tantos kilómetros es para que terminen en tanto tiempo, no se ve. Y en una de esas Roberto Madrazo que se mete por ahí. Y entonces cuando sale de su atajo, sale hasta adelante de la carrera. Tremendo. Y empiezan nosotros, allá viene uno, es Italia, no es Italia, no, ¿quién es? No se ve bien, no, es Francia, no es Francia, es México. Y ahí estaban todos bien emocionados, es México. Y pues toda la familia de Roberto Madrazo y todos los mexicanos allá en Europa, pues ahí estaban todos, ¿no? Y vamos a ganar, ¿no? Y se puso emocionante el asunto. Y de repente viene Roberto Madrazo. Y ven la mente, cruza la línea, ¿no? Y la cinta, y rompe la todos de celebrar, ¿no? Que ganamos, ¿no? Y luego pasan todos los demás corredores y de repente vienen las televisiones y todos, ¿no? Empiezan a cargar a Roberto Madrazo y todo el asunto. Y ahí estaban emocionados todos, ¿no? Pues ganamos, ¿cuántos dicen amén? Y de repente llegan los jueces. Las reglas de los maratones dicen que no es conveniente descalificar a un jugador ante la vista pública. Lo llaman a veces en secreto para descalificarlo y después de que ya se descalifica se retira el jugador y el participante y anuncian que es descalificado tal participante. Pero van a creer que Dios permitió que llegaran los jueces y en plena televisora todos grabaron, dieron el dictamen que Roberto Madrazo estaba descalificado porque se metió por un que hay jóvenes en la escuela que toman sus atajos en el examen de sacar sus acordeones y no están jugando conforme a las reglas, o le dicen al de al lado, pásame el examen o pásame la tarea o hazme este trabajo y no están corriendo conforme a las reglas, o le dicen a papá y a mamá que van a ir a hacer algún trabajo y se van a la fiesta. Hay esposos que le dicen a la esposa, voy a llegar tarde porque tengo mucho trabajo, pero no es verdad. Se quedan cotorreando con los amigos, echándose sus cervezas o cotorreando con las amigas. Hay esposas que les dicen a los esposos, híjole mi amor, no alcanzó el gasto, pero malgastaron el dinero. Hay creyentes que se justifican y que dicen, es que no puedo servir a Dios. Cuando Dios los está llamando a servir, a prepararse en el instituto, en las escuelas que Dios está levantando, y dicen, no, es que no puedo. Están como los cuando hacen la parábola de los invitados a la cena, ¿no? Y se justifican, se excusan, y no están corriendo conforme a las reglas. Estas son las reglas de la carrera. ¿Quieres saber cómo correr en tu vida matrimonial? ¿Quieres saber cómo correr como hijo, como hija? Obedeciendo a tus padres y honrándolos para que tengas largura de días. Aquí están las reglas. ¿Quieres saber cómo debemos de correr como iglesia en Cristo? Aquí están, amado hermano, amada hermana, aquí están. No son fáciles las reglas. Yo recuerdo que estaba en la universidad y no me era fácil aprender todas las reglas de los deportes para poder después enseñarlos a los niños. No me era fácil. Me costaba trabajo y mi carne de repente quería hacer trampa y decía, ay, de todos modos, ¿qué? Nada más es una calificación, ya con que pase el semestre ya. Es más, le doy una lana al maestro ya que me pase. Pero no era así. El director de la Escuela de Educación Física un día me dijo, ¿qué clase de maestro quieres ser, Raúl? ¿De maestros barcos o maestros verdaderamente que edifican, que construyen las vidas de otros? Corre conforme a las reglas, me dijo. Yo lo veo, o sea, digo, no soy perfecto, amados hermanos, pero correr conforme a las reglas también es pedir perdón cuando nos ofendemos, nos lastimamos, o ofendemos a nuestra familia, ofendemos al pastor, a la iglesia, la ofendemos con no hacer las cosas conforme a las reglas, con no hablar la verdad y entonces decimos mentiras. Eso no es correr conforme a las reglas, amados hermanos, discúlpenme.
No estoy enojado, pero Dios está poniendo en mi corazón que hablemos firmemente las cosas. Que seamos sinceros. Vamos a llegar a la meta. Todos los que estamos aquí, un día vamos a llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén? El día que llegues a la meta, ¿qué quieres? Que Dios te felicite y te dé premios y te recompense, porque dice que va a haber galardones, coronas. ¿O quién es el descalificado? Porque la Biblia dice también que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre aquí, en tu nombre allá. ¿Y qué va a decir el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. La palabra conocí se refiere a que nunca se dieron un tiempo para escuchar bien mi voz y obedecerme. Hicieron las cosas como se les antojó, como ustedes pensaron y no como dice mi palabra. A Dios se le sirve como dice la palabra. En el matrimonio, en la casa, es servir a Dios. En las cosas, dice la Biblia que nosotros tenemos, dice en el Antiguo Testamento: honra a Jehová con tus bienes. Tienes carro, tienes un celular, tienes una computadora, tienes una esposa, tienes hijos. ¿Cómo estás honrando a Dios? ¿Cómo lo estamos honrando, amados hermanos? ¿Corriendo conforme a las ribas? ¿O estamos nadando como estaba yo en la universidad un día nadando de a muertito, y de repente pum, que llega otro y que me hunde, ¿no? Y así es el diablo. Te hace que te autoconfíes nadando de a muertito, y vas a usar a otro para hundirte. No, hermanos, Dios nos ama y te está preparando para que corras conforme a las reglas. Dios no está jugando con nosotros. Tenemos un Dios que nos ama, que aún en nuestras dificultades y nuestras debilidades nos ayude, nos levante y nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él quiere que corras conforme a sus reglas. Despójate de la trampa. Despójate de los atajos en cualquier área de tu vida. Tú sabes en qué área de tu vida estás haciendo trampa. Ríndete a Él esta tarde. Ya no estés jugando. Dios nos ama. Anoche estábamos cenando, Pati y yo. Salimos a cenar, estábamos metidos. Terminé esto y le dije: ¿sabes qué? Vamos a cenar algo. Ya no nos da tiempo para otra cosa. Y de repente terminé de cenar y empecé a sentir una angustia y una preocupación y una ansiedad, que ya no me sentía a gusto en el lugar donde estábamos. Y me paré y le dije: ¿sabes qué? Me siento mal. Me vino una prueba. Yo ya me quería salir de ahí, estaba desesperado. Empecé a sentir en mi cuerpo como una ansiedad me atacaba y se me empezó a sentir así como la gastritis, ¿no? Cuando te empiezas a sacar, te empieza a doler y todo. ¿No? Hay gastritis nerviosa, particularmente experimentada. Y así estaba. Y yo dije: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, por favor. Mi confianza está puesta en ti. Tuve obstáculos, pero mis ojos no los quitaba del Señor. A pesar de la prueba que estaba viniendo a mi salud, a mi vida y todo, son ataques acá en la mente, opresiones. ¿Te ha pasado que de repente estás bien angustiado y no se te quita la angustia? ¿O preocupado? ¿Qué tenemos que hacer? Dice la Biblia: echa tu carga sobre quién. Échala. Tienes que orar. Te está pidiendo Dios que ores, que vayas a Él, porque te va a hablar, te va a hacer ver que tal vez estás cargado de algún peso de enojo, de ira, no sé, tú lo sabes. Y te va a hacer ver también en qué área de tu vida no estás corriendo conforme a las reglas. Te va a hablar el Señor. A mí me habló anoche. A mí me dijo: necesito que te despojes de esto en tu vida. Fue muy claro conmigo el Señor. Y me hizo saber: aquí no está corriendo conforme a las reglas de Raúl. Corrige. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren corregir su vida? ¿Cuántos quieren correr conforme a las reglas? ¿Cuántos quieren despojarse de todo peso y del pecado que los ha estado asediando? Te voy a decir algo: Dios hoy te va a quitar ese peso y ese pecado que te está asediando. Si tú le das hoy, esta tarde, una respuesta al Señor, te dice: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Él lo hace. Para Él no hay nada imposible. Escúchame bien, nada. Él es el Dios del imposible. Lo hace posible.
Él es el omnipotente Dios, el todopoderoso. ¿De qué nos sirve conocer ese atributo de Dios? Que Él y yo sé que yo en mis debilidades no las puedo vencer solo. Necesito el poder de Dios para vencer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les parece bien si oramos? Pónganse de pie. Si alguien tiene la necesidad de doblar sus rodillas para poderse a cuentas con el Señor, tienes la libertad en el Señor. Quiero decirte algo. Estamos delante del Señor. Él te ha traído esta paz. Te ha llamado para bendecir tu vida, para quitarte todo peso que te está estorbando. Pero Él espera que tú te acerques confiadamente al trono de su gracia. Habla con Dios. Dale gracias esta tarde. Agradecele. Abre tus labios desde lo más profundo de tu corazón. Dile, Padre, quiero darte gracias. Esta tarde yo te quiero agradecer. Tu amor, Señor. Tu bondad. Tu perdón, Señor. Tu misericordia. Tu compasión en mi vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu palabra dice que no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que has engrandecido tu misericordia para con nosotros. Tú has venido para salvarnos, Señor, para restaurarnos, para sanarnos, para libertarnos, Señor. Y aquí estamos. Hoy queremos hablar la verdad contigo. Así como David decía, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, así nosotros también. Hoy te hablamos la verdad, Señor. Sinceramente quiero decirte, Padre, que me he descuidado, Señor, en mi vida. He quitado los ojos de ti, Señor, y los he puesto en mi circunstancia, en mi enfermedad, en mi escasez, en mi tribulación, en mi ansiedad, en mi angustia, Señor. Y eso me ha llevado a desenfocarme de correr la carrera, Señor, conforme a las reglas. Me he desesperado, Señor, no he sido paciente. Perdóname, Señor. Perdóname porque tú me has dejado ejemplo, una nube de testigos como Abraham, Isaac, José, Señor, Noé. Todos esos hombres de fe, Señor, que caminaron, Señor, confiados en ti, Padre. A pesar de los obstáculos que tuvieron, Señor, las diferencias, pero se mantuvieron firmes, puestos los ojos en ti, Señor. Así yo quiero, Señor, que tú me ayudes, Señor. Ayúdame a poner mi mirada de nuevo en ti. La he quitado de ti, perdóname. He visto mis circunstancias, Señor, pero hoy me humillo delante de tu presencia, Señor. Hoy reconozco, Señor, que necesito volverme a ti, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Tú eres el Dios de mi salvación. Y hoy, Señor, te pido que me despojes de todo peso, de ese enojo, de esa ansiedad, de esas circunstancias, Señor, de esas preocupaciones. Señor, hoy te entrego todo esto. Entrégale al Señor tus preocupaciones. Dile, Señor, yo estoy pasando por esta situación, te la entrego. Ayúdame, Señor, por misericordia, Señor. Quita de mi corazón, de mi mente, todo esto que me está frenando para seguir corriendo con libertad, con ligereza, Señor. Para que tu Espíritu Santo me siga llevando, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, hoy me despojo también del pecado. Hoy renuncio al pecado. Dile, Señor, tú conoces ese pecado que yo he estado cometiendo, Señor. Que yo le permití, Señor, a mi carne, al mundo, Señor, y al enemigo, Señor. Perdóname, Padre. En el nombre de Jesús, hoy me arrepiento de todo pecado. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos por misericordia como iglesia, Señor, tuya aquí en Cuernavaca. Perdónanos, mi Señor. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, lávame más y más de toda maldad y límpiame de todos mis pecados, Señor. Aquí estoy, Señor. Mis manos, Señor, simbolizan mis acciones. Señor, ha habido acciones, Señor, que me han llevado a pecar contra ti, pero aquí estoy, Señor. Limpia mis manos. Señor, límpiame con tu sangre bendita y preciosa. Señor, limpia mi conciencia, Señor, también de toda obra pecaminosa, Señor. Lávame. Purifícame, santifícame, Señor. Y dile, Señor, hoy estoy aquí en la línea de sanidad. Hoy
este día, Señor, quiero pedirte que me ayudes a correr, Señor, la carrera cristiana conforme a tus reglas. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Guíame, Señor, guíame por tus sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Tú eres el autor y el consumador de mi fe. Tú empezaste la buena obra en mí, Señor. Tú la perfeccionas. Tú estás obrando en mi vida y yo lo creo, Señor. Yo me mantengo como Abraham, como viendo al invisible. Yo me mantengo como Enoch, caminando contigo, Señor. Yo me mantengo como Noé, haciendo arca de salvación para mi familia, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Yo me mantengo como José, Señor, con un propósito, sabiendo que las circunstancias y los sufrimientos tienen el propósito de formar el carácter de Cristo en mí. Y así me mantengo, Señor, de hoy en adelante, puestos los ojos en ti, Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Gracias, gracias, Señor, muchas gracias. Te agradezco, Señor. Agradécele al Señor por su amor derramado en tus corazones. Dile gracias. Tu amor, Señor, cubre multitud de pecados. Tu amor, Señor, echa fuera todo temor. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios. Muchas gracias. Te agradezco, Señor, tus bondades a mi vida. Señor, eres digno. Eres digno, Señor, de ser alabado y exaltado, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti. No hay nadie como tú, Señor. Incomparable, Dios. Inigualable, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. Te exaltamos esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Dile, Señor, yo creo lo que tú harás en mi vida, Señor. Tú estás haciendo tu voluntad en mí. Gracias. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Y la iglesia dice, amén. Démosle un fuerte aplauso. Tomen un momento su lugar. Creo que así vamos terminando. Queremos también despedirnos de los que nos acompañan en las redes sociales. Queremos darle gracias a Dios por sus vidas. Que el Señor los siga bendiciendo, los siga llevando a crecer en el conocimiento de su voluntad, para que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo.